O sea, si estás en esa época era candidato y te puedo apostar de que aún ahora muchas cosas no, con mucha gente no le has de caer tan lindo muchacho, ¿verdad? Puede ser. Me iban a cagar a palo entonces. Sí, Mita iba a venir acá a querer hacer un video sobre... ¿Cómo era realmente? ¿Cómo era ser músico Contreras? Esto es una paradoja, ¿entendés? Echa la ley, echa la trampa y siempre había fisuras en el sistema, por lo cual llevábamos como una doble vida. En el campo del rock había una diferencia entre los rockeros, que más o menos era el uniforme así, vaquero azul, medio teñido, remera negra, no existían todavía estas figuras, pero era eso, el pelo largo, y estaban los grupos beat de música bailable que hacían covers, y generalmente muchos de los rockeros militaban en esos grupos, así como Cachito Verdequia, Roberto Thompson, Toti Morel, otros gran pilares de lo que es el rock nacional, pero ellos tocaban también profesionalmente, vivían de eso. Pero había toda una subcultura, ¿verdad?, medio subterránea. Hacíamos festivales, conciertos, eventos, happenings. Eran como una especie de convivencia de varias disciplinas artísticas: teatro, proyecciones, música, literatura, psicología. Fue todo un caldo de cultivo, David, apasionante. Era increíble como dentro de la dictadura así y en esa fisura es donde entrábamos nosotros. Todo lo que sea dibujos alusivos a eso, poemas, etcétera, nos prohibieron. Y muchos escribían, me incluyo, yo también escribíamos poemas, y a veces teníamos que hacer pasar en las costuras de nuestra ropa y eso, hacíamos pasar. No existía internet, pero ese era nuestro internet. Por ejemplo, vos conseguiste un disco de Pink Floyd. Ella consiguió un libro de Wilhelm Reich, alguien que consiguió un libro de poemas de Walt Whitman, viejo. ¿Sabes, loco, lo que es conseguir un libro de poemas de Walt Whitman? Y a esa hora es llevar, encontrarnos y compartir. Y así nos informan qué es lo que había, qué está haciendo Black Sabbath, qué está haciendo Led Zeppelin, qué están haciendo los otros, porque estaban los intelectuales, ¿entendés? Los intelectuales así que leían y curtían, y por medio de ellos aprendíamos, bueno, qué es lo que proponía Erich Fromm, por ejemplo, Marx. Siempre los rockeros éramos un poco anárquicos, pero anárquicos, ojo, era como una concepción y una postura. Estaban los que eran de Coreí, vamos a decir, ¿verdad? Pero también muchos, o sea, se leía mucho. O sea, el rock tenía un concepto. Sí. Significaba tener una convicción. Claro. Y era muy difícil, David, porque por un lado no estábamos con la dictadura, o con el sistema, vamos a hablar con el sistema, pero por el otro lado nos rechazaban la gente de la izquierda más radicalizada. Entonces, no estamos ni con Dios ni con el diablo. Tuvo sus ventajas porque no pudo ser manipulado eso, ni llevado hacia... Nadie buscaba influenciarle. Sí, dijo, pues yo compuse esta suite sobre los... ¿Cómo se llaman? Del disco de Hermaino y la suite El Renacer del Fénix, que es dedicada a los compañeros, a toda la gente que tuvo un ideal y luchó, murió, desaparecieron, y a los que sobrevivimos del campo de concentración, ¿verdad? Entonces, y hay gente que me dice, bueno, ¿por qué no tiene letra? Eso también hay que entender. La música no es tan así como dicen, ay, la belleza, que es un idioma universal. Cuando entras en serialismo, atonalismo, dodecafonismo y otro,
el cerebro ahí empieza a laburar, empieza a laburar. El objetivo no es tanto la belleza, sino cómo nos insertamos dentro de una historia. Cuando se rompen parámetros rítmicos, ¿verdad? O sea, que no sea un ritmo constante. Por ejemplo, en América Latina hay mucho lo que es la heterorritmia, que lo llaman. No es solamente 4x4 y que de repente es 4 cuartos, de repente va a 3 cuartos, de repente un compás de un cuarto, constantemente. Y eso hace que el cerebro sí o sí esté en alerta. Y eso es un proceso revolucionario también, ¿verdad? Sí. Hay muchos estilos musicales todo, que nos imponen. ¿Por qué? Porque, o sea, vos escuchás una y ya escuchaste todo. El cerebro no necesita elaborar. De repente te bombardean con que eso es lo único más o menos. Ah, me dejó mi novia, ah, me dejó mi novio, ah. O la parte sexual. Y eso va ligado a la venta de alcohol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estamos al servicio, digamos, nos tiran basura que nosotros compramos, consumimos, y son basuras, con todo respeto, ¿verdad? Para la gente, sonoras, que un ratito y después se cambia por otro, pero sigue siendo la misma cosa. Por eso yo le digo mucho, sobre todo en el ambiente del rock, siempre les propongo, estudien, pero estudien a esos músicos del pueblo, esos músicos de tierra adentro. Por tu amor alentado venimos, que si tú A mí me encanta la música ya. En todos los países generalmente las músicas folclóricas y todo tienen que ver con el lenguaje hablado. Y acá la misma cosa, la gente que habla con el Yopara o el guaraní tiene toda una forma de hablar. Baisa paricó, dondani, jaupe, y por una página. No es que es una forma de hablar, y eso en las músicas paraguayas, bueno, eso hay que estudiar. O sea, no solamente 6x8, sino esa síncopa, que es lo que descubrió también José Asunción Flores, porque él fue un crítico de sí mismo. Él empezó escribiendo de una forma y después él mismo se corrigió, ¿verdad? Profe, es súper interesante esa deconstrucción que estás haciendo de la música, es algo que yo no me había planteado. Me parece súper importante hacer esa deconstrucción de la música paraguaya para buscar nuestra identidad y para buscarle un poco de identidad también a nuestro rock, ¿verdad? Está como tomando su propia identidad, pero en base a la polka nomás. ¿Cómo sonaría un rock a partir de un Yaje Opry? Sabes que es un pensamiento genial lo que estás planteando. Uno de mis maestros fue Koryun Aharonian, un musicólogo que hizo recopilaciones para la UNESCO de formas musicales y músicas de toda América. Pasa que nosotros tenemos un esquema de cómo es cantar bien, cuando la voz está bien y es académica, etc. Pero querer cantar como ciertos grupos indígenas, como los del Yajeo, hay que estudiarlo. Si vos no sos de eso, tenés que estudiarlo para entender las inflexiones. Pero pasa que eso pues no es lo chuchi, lo caté, lo más alto. El guaraní tiene su forma en forma natural, pero también nasales y guturales. Entonces, eso que vos decís es fundamental para entender un poco lo que debe ser un proceso de buscando y trabajando sobre nuestras raíces. Te voy a mostrar algo. Esta es una tarca del altiplano, ¿verdad? Eso también hay que entender, que en las músicas de nuestros ancestros, ¿verdad?
y que siguen estando ahora, tienen mucha importancia y es de por sí una música comunitaria. Todos los instrumentos tienen su lado positivo, su negativo, su lado femenino, su lado masculino. Por ejemplo, esto, que no lo entendían los musicólogos que venían a De colonizar. Pero también eso no podían entender los musicólogos que venían y decían una música bárbara, son escalas incompletas o cacofónicas para nuestro oído. Pero estos instrumentos son de zonas de guerreros, por un lado, montañas, o sea, un sistema de vida muy duro, frío. Entonces la música tiene una fuerza y una vibración. Y cuando porque esta es una tarca de este tamaño, pero hay tarcas más grandes, ¿verdad? Y cuando suena allá en las montañas, me tocó vivir eso, que hace todo mopini. Ujú. ¿Entendés? Esta, por ejemplo, es una moxeña. Esta es una moxeña relativamente pequeña, pero hay moxeñas de 2, 3 metros. ¿Entendés? Que ya no lo podía traer en avión, me salía más caro el estuche que el instrumento. Hay una música de una abuelita que le cantaba a un bebé. Era una canción de cuna. Esta abuelita en Tierra del Fuego era la última de su tribu. Al morir ella, terminó. Y esta, por ejemplo, es más o menos eso. Pero como parece que está en nuestra sangre, porque yo escucho eso y ya, no Claro. sé, parece que me despierta. Es como que para la oreja y me... Claro, me da y energía. volvemos a eso que vos planteaste. El sentir eso que forma parte de nuestra identidad, de nuestros genes que están ahí. Y poder poner en música y Pero en ¿sabes qué? sonido. ¿Sabes qué me parece muy interesante? Que vos hablaste de Tierra del Fuego y del altiplano. Quiere decir que cuando hablamos de estos instrumentos como latinos, no hay fronteras. O sea, somos todos lo mismo. Eso es muy lindo. Te habrán dicho que sos un genio, ¿verdad? Y a mostrar otra cosa. Los habitantes originarios de esto, ellos decían, hay que respetar, la tierra es un ser viviente, tenemos que respetar. La tierra, la madre tierra nos provee alimentos para comer, le voy a matar para comer, para alimentarme y alimentar a mi gente, al hermano oso, al hermano alce, al hermano bisonte. Pero era eso, siguiendo el ciclo de la naturaleza, Dentro de un marco de el respeto. respeto a todo. Pero resulta ser que la codicia y todo, y el no pensar en eso, tenemos esta pandemia. Esta pandemia es producto de... Este, por ejemplo, es un pito lengua, es uno de los instrumentos
primeros instrumentos que tengo, este tendrá algo así como 45 años, algo así. Es un pito lengua. Es un potá. Potá que tiene 3 tonos. ¡Wow! Híjole, qué súper está su sistema de toque. Sí, Y es chiquitito. Sí, y es palo santo. ¡Wow! Y ahí tiene los huequitos. Sí, ¿verdad? Este es otro potá, un potá lloreo. Este es un potá lengua, de la parcialidad lengua. Este es un... Uf, ¿cómo suena? ¿Cuáles son los usos de esto? Son instrumentos musicales en nuestro concepto, pero esto, ellos cuando entran en la selva, encontraron miel o encontraron algo, entonces todos llevan colgado así. Esto es fibra de caraguatá, ¿verdad? Tienen. Entonces, encontró la miel o cazó un animal, entonces empiezan a silbar y los otros le contestan. Entonces se comunica, pero algo muy importante, no agrede al entorno sonoro, Claro. se mimetiza con... Mira, cierto. ¿Entendés? O sea, ¿qué genios son? Son genios. Los musicólogos europeos de verdad decían música pobre, monótona, de monotono, ¿verdad? Claro. Que es solamente un tono. Pero si lo escuchás bien, hay variaciones, no es uno solo. Y es lo que necesitaban, si no necesitaban más. Este es un mimble, que el objetivo, a ver si me sale el sonido, porque esto tengo que estar un poquito... Está muy raro. ¿Sabes cuál es el objetivo de este? ¿Cuál? Esto es personal, de uso personal. A mí me regaló un sub mimble. Y para mí es un compromiso, porque este es línea directa con Dios. Cuando viene la tormenta, entonces el dueño de esto toca para que Ñanderú o Ñamandú sepa dónde está el dueño de esto y le proteja. Entonces con esto está orando y pidiendo directamente a Dios para que le proteja. Como todo instrumento hay que sacarle su... Sí, me imagino, cada uno tiene su embocadura, su forma Sí. de tocar. Bueno, y ahí voy a retroceder a lo que vos dijiste. Es riquísimo lo que vos planteas. Yo tengo mucha fe por eso, porque hay gente de edad y de mente que ven esto, vislumbran. Este es ya como un mimbú, es una quena travesera, organológicamente la misma construcción y afinación que el mimbú de Paraguay. Qué lindo como suena. Suena como octavado. Sí, sí, Es como que suenan los dos. Sí, Están sí. sonando octavados. y es el mimbú que es el instrumento en Paraguay, ¿verdad? Es el instrumento masculino. Este es otro tipo de mimbú. Este es paraguayo. Este, por ejemplo, es si no me equivoco, es de los ayoreos, es mimbú, pero de pico. No es casual, esto representa al grupo social que lo...
Es mimbu, masculino, Impresionante. que tocan los hombres. Wow. ¿Verdad? Bueno, las mujeres tienen los mimbu y esto es el lloreo también. ¿Verdad? No, este por ejemplo es de los Cherokee, ¿verdad? Pero es muy interesante porque tiene el mismo principio de las gaitas, ¿verdad? Wow, eso fue impresionante, no me esperaba eso. Este es uno de mis instrumentos más caros, más preciados, más que mis sintetizadores y todo. Es una charcha lengua, uno de mis primeros instrumentos, eso tendrá cerca de 50 años. Pezuña avestruz. Hay instrumentos que ellos fabrican para un uso o una ceremonia X. Terminó esa ceremonia o ese ciclo y ellos llevan los instrumentos y depositan en la selva otra vez. Depositaban. ¿Para qué? Para que se pudra y se recicle y vuelva a la madre tierra y que les prestó. Pero qué salvaje que son, ¿cómo no van a usar su instrumento? No van a cuidar, bla, bla, bla. No, qué avanzados eran. Presté, agradezco y te vuelvo. Qué mente más científica, viejo. Ese es un trompo, un juguete de los niños, pero que yo utilizo mucho. Hago una ceremonia del aire donde yo pido permiso al mundo ancestral para usar este instrumento. La mayoría de estos instrumentos son de origen, o sea, tienen un uso sagrado y ritual. Yo lo voy a utilizar en un contexto que no es ese, entonces pido permiso. ¿Te ves? Acá tenemos, todavía no traje, este es un teponaztle de los mexicanos, de la zona de los aztecas y eso, pero que también lo tenemos acá. Yo lo tengo y lo fabrico inclusive también. Y después está este, el famoso turú, ¿verdad? Este lo que fue me llama. utilizado en la guerra. Esta es la mascota del grupo. Este, por ejemplo, es utilizado en la guerra, muchos así, y le ponía nervioso a los... Sí. Pero también en la campaña solían, ¿verdad? Tocaban lejos y entonces sabían cuándo se carneaba, cuando había carne en un lugar para ir a comprar. Todo esto que te estoy mostrando un poco vino, ¿cómo se gestó el estudiar esto? Por algún motivo que yo no entiendo, el mundo espiritual de los ancestros, de nuestros ancestros, me parece pedante, ¿verdad? Me eligió para poder estudiar y transmitir los conocimientos ancestrales de la parte de música. Y yo digo, soy bendecido, no soy millonario en plata, pero soy millonario en amigos, en experiencia, conocimiento. Y pienso que soy un elemento útil para que nuestra cultura no muera. Yo hacía mis conciertos
¿Quiénes iban a mis conciertos? La gente del rock, la gente de teatro, la gente de danza contemporánea. Hablaba inclusive de charlas en algunos conservatorios para que fueran y hablar, porque decía, utiliza elementos de la música dodecafónica, la música serial. Ni volé. Y bolilla, ¿entendés? Y es porque generalmente en los conservatorios anteriormente, hasta 1850 ya era mucho que daban las obras. O sea, lo lindo era Vivaldi. A Wagner, por ejemplo, no luego ya. Como en Stravinsky. Stravinsky, no. Loco. No, por favor. De muchas obras acá, pero yo soy fanático de las obras de Saram. Que me tienen cosas muy. Me gusta mucho él como compositor. Saúl Gaona. Saúl Gaona también hace Sí, mucho. además mi ídolo es totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Trabajar mis obras y tenía muchos elementos de rock. Además, a mí me gusta el rock, ¿verdad? You let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yo viví el proceso de los Beatles. Porque tenía unos conocidos que viajaban sus padres constantemente y traían calentitos los discos de los Beatles cuando ellos estaban juntos, ¿verdad? Entonces fui escuchando la música de los Beatles. Después se separaron, estuvieron los Rolling Stones, que siguieron, ¿verdad? Y había otros grupos negros, sobre todo Temptation, hasta que descubro mi gran pasión, que es el Zeppelin. Me quedé enamorado. Al principio me chocó la forma de, para esa época, esa forma de cantar Robert Plant con Canción del Inmigrante y cosas así. Para nuestro medio, eso te estoy hablando de 1973 y después escucho a Deep Purple, después Black Sabbath, toda la historia, ¿verdad? Y por ahí cae también, me hacen escuchar la Biblia de Box Day. Ahí ya me voló el mate, ¿verdad? Si bien yo conocí, era fanático de Los Gatos Salvajes, Lito Nevia, y sobre todo porque yo vengo de una tradición católica, hacer la Biblia todo un concepto, y era tiempo también medio cercano a lo que fue Jesucristo Superstar, Sí. la ópera. Paralelamente después le conozco a Arco Iris, este señor que Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Les veo en una película que se llama Hasta que se ponga el sol, que era un gusto argentino, y unas letras así, y unas armonías, y una cosa un poco rara, pero Arco Iris me llamó mucho la atención de cómo metían dentro del rock instrumentos indígenas, ritmos, samba, bagualá, chacarera, malambo, y después les conozco a los jaivas. Sí, los conocí a los De jaivas. los Chile. Y así, paralelamente a eso yo estaba con mi grupo Fénix. En los 70 nos llamaron el Pink Floyd paraguayo. Era fanático también de Pink Floyd, de los primeros Pink Floyd. Era mucho más experimental, que utilizaban conceptos de la música concreta, que ahora lo llaman electroacústica. Y estaba investigando, hasta alquilábamos nosotros en el Salesianito 1000 guaraníes mensuales los instrumentos, hasta que después empezamos nosotros a tocar en el seminario metropolitano y en los festivales de rock nacional, y nos exigen de que actuemos en festivales de las seccionales, a los cuales nos negamos. Entonces, ¿qué hacen? Nos prohíben seguir utilizando los instrumentos. Entonces ya no podíamos usar. ¿Por qué? Porque nos negamos a tocar en festival. En 1975, más o menos, ya nos corta la posibilidad de usar esos instrumentos, y eran los propios sacerdotes a la derecha de la Iglesia Católica, porque eso también hay que entender, porque había sacerdotes, me consta a mí,
Estaban súper confabulados. Que estaban con Pastor Coronel y otro que Pastor Coronel, el jefe de investigaciones, mientras se estaban torturando a la gente. Sacerdotes que pues yo no sé cómo fueron nombrados monseñores, y eso, que se iba y nos confesaba a nosotros y nos decía, hermanito, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, contar todo. ¿Cuáles eran tus contactos, hermanito? Era información del país. Nos sacan los instrumentos y ahí Fénix termina. Nosotros ahí en el Salesianito, todo estaba alrededor de la academia literaria, que éramos nosotros, éramos 6 por ahí. Teníamos el grupo de rock, que era Fénix, sacábamos periódicos, se llama Iragui, el grupo de teatro Grillete, que teníamos obras así con debate, nos íbamos a la campaña, venían los campesinos y hablaban sobre la realidad del campo y todo. Debates en cuántos años teníamos nosotros, 15, 16, y lógicamente estaban los puragüe que iban a estas cosas y ya nos marcaban, porque no éramos nosotros solos, nosotros éramos parte de un movimiento más grande. O sea, era todo un movimiento cultural. Se creó también un grupo con la estética del rock, que era el grupo Ara Wahoo, del cual salió Walma Jans, gran maestro, todas unas técnicas de danza, teatro, Jorge Brites. Bueno, existía un organismo que nos aglutinaba, que era la Liga de Academias Literarias. Donde estamos el Salesianito, Monseñor Lasaña, Cristo Rey, Providencia, Las Teresas. Los oficialistas eran los del Colegio Nacional, que eran liderados y controlados por la ANR. Pero había gente de esos colegios que venían clandestinamente a nuestras reuniones. Unos chicos cuyos padres eran policías inclusive, que eran del Colegio Nacional y tenían la información de que iban a venir a tomar en asalto con garrote y todo, estudiantes del Colegio Nacional y Purahue, para garrotearnos. Nos contaban que venían todos los tipos, nosotros ya sabíamos que, ¿verdad? Y tratábamos boludeces. Pero la reunión real estaba en otro lado. Teníamos también eso, dependíamos del movimiento independiente estudiantil secundario, que a su vez dependía y tenía conexiones con el movimiento independiente que estaba con la Universidad Católica. Ustedes estaban más en contacto que toda la juventud de hoy en día. Sí, muchos de los líderes de eso, ¿verdad?, fueron tomando contacto con movimientos más radicalizados en la Argentina. Había todo un grupo de paraguayos que estudiaba en Corrientes, en medicina, y ellos tenían un centro cultural que era Herminio Jiménez, pero algo así, pero que eran contestatarios ahí. Después se viene la gran represión, donde estudiantes de este grupo de Corrientes vienen, pero ya los Purahue les tenían registrado. Ellos llegan acá, les agarran, revisan, vinieron con libros, folletos. Ellos venían para integrarse a toda una experiencia más grande que era la OPM. Gente de la Universidad Católica, del movimiento independiente, con líderes de campesinos y obreros. Y la idea era armar un movimiento grande para enfrentar a la dictadura. Hay un famoso doctor Filártiga, Joel Filártiga, y su hijo, un adolescente, lo agarran, lo torturan, era compañero nuestro. Y se crea una represión y una matanza. No teníamos capacitación militar. Al final son quienes le tumbaron las tronas fueron militares, ¿verdad? Pero jugaron un papel muy importante para desestabilizar, aunque sea. Claro. Interesante lo que vos decís, porque ahí nosotros ya no teníamos esperanza.
sabía tampoco si iba a sobrevivir. O sea, nadie sabía. Entonces, la consigna era el que sobrevivía daba testimonio de su. Resulta ser que nosotros estábamos en una pieza más chica que esta. Esto era. Estamos entre 22 personas. Y a veces entre 11 variaba un poco. Y teníamos unas puertas así de la época de las colonias. Un ventanuco tenía la pieza. Imagínate, 22 personas. Nos ahogamos. En la zona de Moca el calor era terrible. Entonces nos turnábamos para ponernos en la ventana esa y respirar. Yo después de unos años fui a visitar lo que fue mi pieza. Y yo no me explico cómo sobreviví, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste metido Yo estuve un año, casi 10 meses. preso? O sea, prisionero. Sí, dentro. Mucho tiempo. 4 meses estuve en uno de los centros de tortura, que era investigaciones donde no veía el sol, las estrellas, la luna, nada de eso. Y después el resto fue en emboscada. Pero en fin, yo estuve con la crema innata de la intelectualidad opositora de esa época. ¿Cuál crees que fue el legado que ustedes dejaron? ¿Cómo crees que todo lo que ustedes hicieron por la cultura, aunque no tenían armas? Todavía hay que reescribir esa historia, ese periodo histórico, cultural, que había toda una posibilidad de mirar la vida a través del arte, pero un arte que no esté hablando solamente de mi amor, te quiero, te amo y todo, sino mi amor, te quiero, te amo, dentro de este contexto en donde hay cosas lindas, pero también grandes problemas económicos, problemas políticos, etc. Yo creo que hay mucho por hacer, por escribir, por documentar, porque hay todo un periodo histórico que no está escrito, que no se tiene memoria de eso y que es importante recuperar pronto. Este trabajo que vos estás haciendo es maravilloso por eso, porque alguna vez va a ser necesario saber qué fuimos los paraguayos, ¿verdad? Y sí, hubo todo un movimiento a nivel nacional de jóvenes, de jóvenes niños, de adolescentes, que tenían una mente que leían, que creían en algo mejor y que se arriesgaron. No solamente se arriesgaron, ofrendaron sus vidas por creer en algo, en un Paraguay mejor. Estuvieron dispuestos a morir. Sí. Eso no hay que perder, sino hay que recuperar esa esencia y adecuarlo a los nuevos tiempos tecnológicos y políticos y económicos y de salud que estamos viviendo, ¿verdad? Te agradezco tu tiempo, que me hayas dejado entrar acá en tu espacio de trabajo. Súper realmente agradecido, me siento muy honrado también por estar en tu presencia. Muchas gracias, profe, por tu tiempo. A vos.